Bueno, querido amigo, muchas gracias. Gracias, Julio. Gracias, Julio Alejandro Pérez Graterol, quien ha sido un factor fundamental en lo que es esta celebración de los 10 años de la revista Derecho Funcionarial. Por supuesto, agradeciéndole a Fundación Universitas todo el apoyo, no solo técnico, sino institucional que le han dado a estas jornadas. Como bien decía Julio, estamos celebrando 10 años de la revista Derecho Funcionarial y lo hemos venido haciendo con estas jornadas. 5 jornadas que han sido de mucho entusiasmo, de mucho conocimiento. 5 jornadas donde hemos hablado sobre la función pública, sobre la importancia de la función pública, no solo para la administración pública, sino incluso para las democracias. Y hoy, como bien decía Julio, traemos un equipo que de esto sabe y sabe muchísimo. Ramón Alfredo Aguilar, Andrés Troconis, José Gregorio Silva, todos profesores de la Universidad Central de Venezuela, todos especialistas en el área de la función pública, todos amigos míos además, así que y la verdad es que hoy vamos a trabajar de una manera distinta como lo veníamos haciendo. Vamos a hacer una especie de debate sobre los temas de la función pública para cerrar estas jornadas en homenaje a la revista de Derecho Funcionarial que lleva adelante tanto la Fundación Estudios de Derecho Administrativo como el CIDEP, el Centro para la Integración y el Derecho Público. Entonces, vamos de una vez a arrancar, vamos de una vez a pasar con estas jornadas que vamos a tener el día de hoy. Yo creo que podemos tocar un primer punto, que es un punto clave, un punto por el cual muchos funcionarios públicos hoy están pensando en su futuro en Venezuela, que es el régimen económico de los funcionarios públicos y su situación actual. Yo le quisiera dar la palabra aquí a Ramón Alfredo Aguilar, comenzar con él con ese tema. ¿Cómo estás viendo, Ramón, el régimen económico de los funcionarios públicos de Venezuela? ¿Cómo es y cómo lo estás viendo en la actualidad? Hola, buenas tardes. Gracias, Manuel. Gracias, Julio. Gracias a FUNEDA y a la Fundación Universitas por esta invitación y por preocuparse, a pesar de estos momentos de crisis, en la promulgación, en el estudio, en la revisión del derecho y en este caso del derecho funcionarial. La pregunta es bastante triste de responder, porque la situación del derecho del régimen económico de los funcionarios está aparejada al régimen económico del país y al del Estado, y ambos son decadentes. Es una situación crítica donde la contraprestación que es natural a los contratos sinalagmáticos perfectos, como es el contrato de trabajo, porque para mí, y esto es una de las discusiones de siempre, la función pública es un ala del derecho del trabajo, quizá un ala escapada, pero es un ala del derecho del trabajo. Y desde el punto de vista económico, toda Venezuela sufre al tener un salario mínimo que apenas está por el orden de $1, es el más bajo del mundo, no solamente en Latinoamérica, sino del mundo, y de esto no escapa la función pública, que además está limitada por un estatuto, por una ley de emolumentos o de contraprestación. En alguna época la función pública se distinguía por poder competir con el sector privado, por la búsqueda de talentos, y bueno, le daba unas condiciones, la condición misma de la carrera que implica estabilidad, la pensión, el régimen de pensiones y jubilaciones también es una característica propia de la función pública que hacían atractivo el trabajar para la función pública, para el Estado, para los diferentes órganos o entes, pero que actualmente no se presenta en términos económicos ni en términos financieros, y que por ende bueno, va a destruir la idea, la intención del funcionario de hacer carrera, de permanecer, y por el contrario lo que ha llevado es a una corruptela, a que el funcionario público, los pocos funcionarios públicos que se mantienen en sus cargos, o lo hacen por un estricto amor a la patria o lo hacen para apenas sobrevivir, y muchos de ellos pues se ven arrastrados a la corruptela, a la corrupción, para poder
con ese producto de esa acción inmoral, ilícita, de recibir una preventa, de recibir un dinero, poder cuadrar, balancear su ingreso familiar, lo cual por supuesto es completamente triste, criticable, censurable, y que ojalá podamos cambiar pronto en el aspecto general de Venezuela, de país. Bueno, gracias por la invitación, gracias a Universitas, gracias a FUDNEDA, gracias a CIDEP. Cuando invitaste para esta charla, viendo que somos tres profesores distintos de la materia, desde tres puntos de vista, también cada uno en su área, por lo menos con Andrés coincido más desde el punto de vista administrativo, con Alfredo, mi amigo de hace muchos años, aunque él muchas veces lo niega, siendo laboralista, indudablemente son puntos de vista absolutamente distintos. No por eso necesariamente errados, equivocados. Dos autores, dos profesores, dos personas que manejan una materia pueden tener dos posiciones totalmente encontradas. No por eso uno u otro está necesariamente equivocado. Mucho menos cuando tenemos que en definitiva la última palabra la señala los tribunales, no a través de la prudencia de jurisconsulto, la jurisprudencia, sino muchas veces a través de capricho, aunque la función pública se mantiene más, ha sido un poquito más limpia en ese sentido, pero a veces son posiciones encontradas. Yo no acepto que el funcionarial sea ningún apéndice, ninguna ala perdida del derecho laboral. Lo que pasa es que el derecho administrativo le han querido castrar mucho de su fase. Entonces el contencioso, los procesalistas nos quieren cortar, extirpar el laboral. Si seguimos así, un día esto nada más va a quedar el acto administrativo y de casualidad. Pero bueno, independientemente de todas estas discusiones que podamos tener, entrando en el punto, aquí no queda más que, aunque es difícil decirlo, coincidir con Alfredo, por lo menos en este punto. Indudablemente el régimen, la situación ahorita económica en materia de los funcionarios no difiere de lo que es la situación económica del país en general. Alfredo habló de $1. Muchas veces los sueldos son menores a $1 mensual. Los funcionarios trabajan no por el sueldo que puedan tener, sino muchas veces por una caja CLAP, por una prebenda, o muchas veces por un cargo que se presta a otros beneficios, ¿okay? Que no debería, indudablemente no debe ser. Y a veces las personas, llega un momento determinado que lo justificamos cuando vemos que una persona con un alto cargo tiene un sueldo de $3 mensuales, un buen sueldo, 4, 5, 10 dólares mensuales, pero cualquier colegio privado relativamente económico en Venezuela cuesta más de $30. Tú dices, ¿cómo puede una persona con $3 poder pagar un colegio de $30? Entonces, eso no es más que una receta que está escrita de todos estos regímenes totalitarios, aunque hay quienes dicen que Venezuela no es un régimen totalitario. Yo lo he sostenido en varios trabajos, estamos en un régimen totalitario y en eso, y es necesario toda esta situación de que las personas dependan necesariamente del Estado, porque así el Estado se arraiga más en su posición. Y vemos hace poco, en un contexto que yo no lo vi completo, pero quien no vota no come. Entonces, esa es la realidad ahorita del funcionario público, esa es la realidad del venezolano, ¿okay? Un venezolano que escasamente sobrevive, y cuando sobrevive, no sobrevive a razón de su trabajo, sino a razón de otras cosas que puede hacer, que pueda rebuscarse, la rebusque generalizado del mismo funcionario público, y donde el sueldo no le alcanza sencillamente para cubrir el transporte a su sitio de trabajo, no le alcanza para comprar un par de zapatos, no le alcanza para comprar una camisa. Hay gente, me pongo en eso, 2, 3, 4 años sin poder comprar absolutamente nada nuevo con el potencial de los equipos. Eso es impensable. Esta es la situación del funcionario en la actualidad. La pensión
donde se supone que la persona, después que ha prestado toda su vida al trabajo y son personas necesitadas, por ejemplo, de una mayor cantidad de medicinas, la pensión no alcanza para comprar una de las medicinas del catálogo de medicinas que tiene esa persona. Entonces, indudablemente, esto no es el mejor momento ni de la función pública, ni del derecho, ni de la democracia, ni de la libertad, ni del país. Pero es lo que tenemos y que necesariamente tenemos que rescatar. Y disculpen la parte, pero no es política, es realidad lo que estamos viviendo. Y toda persona, independientemente de su color político, tiene que estar viviendo lo mismo, salvo que viva no sé en qué parte del universo distinto a Venezuela. Y Andrés Troconis Torres, ¿qué opinión tiene al respecto? Andrés, adelante. Muchísimas gracias, Manuel, Funeda, Universitas, por la invitación a esta conversación. Para no ser redundante con los dos colegas, los dos profesores que intervinieron previamente, en lo cual estoy de acuerdo, es realmente lamentable la situación actual de los funcionarios en cuanto a la respuesta concierne del régimen económico. Y para no ahondar en este tema que ya lo comentaron, yo quisiera añadir dos cosas, más hacia lo formal, más hacia lo académico, lo teórico. Y es que no debemos olvidar que en función pública ese servidor, ese funcionario no tiene la posibilidad alguna de negociar su sueldo, de sentirse con bastantes credenciales y sentirse que él puede negociar un sueldo, un paquete, como sucede diariamente en el mundo laboral. Aquí, en el régimen funcionarial, recordemos que el sueldo va atado al cargo, no es del funcionario, está atado al cargo, es el cargo tal el que tiene un sueldo de tanto. Y no olvidemos tampoco que la administración pública está atada al presupuesto, a las normas de presupuesto, de Contraloría, tiene muchos ojos a su alrededor, de manera tal que no puede realmente salirse de esos lineamientos para no meterse en problemas, por decir lo mínimo, y realmente no cometer ilegalidades. Entonces, ese presupuesto que tiene la administración pública empleadora ciertamente es muy limitado y para nada responde a las necesidades de cada funcionario, como bien decía José Gregorio. Es imposible que alguien pueda vivir con $3 en el escenario que un colegio puede costar $30, pero no pongamos el colegio, pongamos que el funcionario no tiene hijos. ¿Cómo hace precisamente para comer? Tampoco come con $3. Entonces, es un problema bien complejo en el que se suma una imperativa reactivación de la economía nacional, se suman iniciativas que no escapen del orden legal, que se incluyan en ese orden legal. Yo recuerdo los orígenes del CENIAT, a la gente le encantaba, era prestigioso trabajar en el CENIAT por dos cosas, porque era un organismo muy bien visto desde el enfoque técnico y porque los sueldos eran muy interesantes, a la par del sector privado. Eso obviamente se perdió. Muchos organismos públicos que tuvieron unos sueldos, digamos, interesantes y los funcionarios se sentían a gusto, se han perdido estos niveles. Si los llevamos si los dolarizamos, han quedado realmente en niveles que no se puede vivir. Y un punto muy importante que mencionó José Gregorio, lo de los, digamos, beneficios, algunos que pudiéramos incluirlos en el orden de la legalidad, vía contratos colectivos, otros no, como puede ser estos beneficios, estos estatiques, comidas, cajas CLAP, y
más aún los beneficios de orden de salud, los seguros médicos, que yo sepa, o sea, por información, reuniones con salas de profesores en la universidad, sabemos que muchos organismos públicos han dejado de prestar esos beneficios a los funcionarios. Con lo cual, bueno, yo gano mal, pero tengo medicamentos subsidiados o totalmente o parcialmente. Yo gano mal, pero tengo acceso a clínicas privadas. Yo gano mal, pero tengo un pago parcial del colegio de los niños. Eso actualmente tampoco se cumple. Entonces, es realmente lamentable. Y como dijo Alfredo, es una invitación, es un llamado a la corrupción. Sí, la respuesta al cómo es el régimen económico de los funcionarios actualmente. Bueno, la respuesta que a todos se nos vino a la mente en primer orden fue un llamado a la corrupción, porque es imposible que estos funcionarios puedan satisfacer sus necesidades básicas con los sueldos que están recibiendo actualmente. Y el último puntico que mencionó José Gregorio, que me parece sumamente interesante, es el de la pensión. Aquí, en palabras ya no mías, sino de la Sala Constitucional, ha incluido a la jubilación como un derecho social. Y en varias sentencias ha dicho que la idea es que ese prestador público que dedicó su vida útil a la administración pública al momento de la jubilación pueda seguir manteniendo la misma calidad de vida que en principio mantuvo cuando estaba activo. Entonces, si ya estamos señalando que los funcionarios activos están padeciendo como están padeciendo, imagínate tú cómo es ese funcionario pasivo que ya fue jubilado, que está recibiendo la pensión. Ciertamente no se cumple esa idea que puso la Sala Constitucional de que esa persona jubilada, ese funcionario pasivo, mantuviera la misma calidad de vida con base en los ingresos vía pensión. Eso no se cumple. Total que tanto el activo como el pasivo actualmente harán magia para poder sobrevivir. Fíjense qué interesante las visiones que hoy hemos visto de Ramón Alfredo Aguilar, de José Gregorio Silva, de Andrés Troconis, sobre este tema, pero los tres coinciden en algo. Esos derechos socioeconómicos, esos derechos que están consagrados, están estipulados en la Constitución, que están establecidos en la Ley del Estatuto de la Función Pública, en el Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa, hoy día son inexistentes. Son derechos que hoy día no se cumplen, que no se ven. Funcionarios que, como decía Andrés, muchos de ellos están trabajando por un seguro, y en muchas de esas instituciones públicas hoy día ya esos seguros tampoco se prestan, o por una caja de comida, o por algún beneficio socioeconómico, y cada día son menos esos derechos que se le ven reconocidos a los funcionarios. Entonces tenemos una función pública con una situación grave, porque el funcionario no ve retribuido su trabajo. Y al no ver retribuido su trabajo, como también considero los tres, pues tenemos un funcionario público deficiente, una función pública deficiente y probablemente, o muy probablemente, un funcionario público que va a estar muy cerca a las puertas de la corrupción. Esa es nuestra realidad de la función pública en ese sentido, pero yo quiero llevarlos a un segundo escenario, a una segunda temática, y quiero comenzar con José Gregorio Silva, porque un tema que es de los más estudiados, de los más analizados por lo menos en Venezuela, en la doctrina venezolana de la función pública, que tiene que ver con el régimen disciplinario, con todo el tema disciplinario de los funcionarios públicos. Y queremos preguntarle a los tres, y comenzando con José Gregorio Silva. ¿Qué opinas, José Gregorio, de la situación actual del régimen disciplinario venezolano? 5 minutos para cada uno. Adelante, José Gregorio. Te escuchamos. Ok, estamos hablando de un conglomerado que implica deberes, derechos, ascenso, instrucción, etcétera, 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 de funcionarios públicos. No estamos hablando exclusivamente de la parte sancionatoria. Ahora, todo se complementa.
Correcto. Estoy pensando en la conversación de la semana antepasada de Iván Paredes en cuanto a la prohibición del proselitismo político y si en todo caso alguien preguntó si eso no era manifestación de la libertad de expresión. La Constitución es clara cuando señala en su artículo 145 que los funcionarios públicos están al servicio del Estado y no de parcialidad política alguna. Eso que nos diferencia el sistema de carrera administrativa del sistema de botín. En el sistema de botín, el ganador se lo lleva todo, estilo Estados Unidos. En el sistema de carrera administrativa se supone que el funcionario público, que no ejerce un cargo de una promoción, tiende a ser vida, va a ser su vida, la administración pública va a ser su vida laboral, su vida profesional, su vida funcionarial. Es decir, la persona entra con ánimo de quedarse y ascender. Bueno, sucede que la forma de ir con eso, el concurso público, sencillamente no existe. Las veces que lo han aplicado, se han conseguido que obra en contra de la propia administración, en toda la propia administración no, en contra de los intereses del funcionario de mayor jerarquía, que está ejerciendo una labor para alabar y hacerle loas a un partido político determinado. Entramos a cualquier oficina pública y conseguimos afiches, cartas, que este señor vive, que este señor no vive, que es casi un santo, que aquí somos todos con los rojitos. Eso es lo que nos ha llevado ahorita a la administración pública, no ahorita, desde hace varios años, desde que alguien dijo que, por ejemplo, PDVSA, que no es función pública propiamente dicho, pero que PDVSA iba a coger la conejita para lavar y fue aplaudido por eso, y después las Fuerzas Armadas son roja conejita y son anti esto y anti lo otro. Después vemos donde los funcionarios se ven obligados a hacer proselitismo político y se ven obligados a ir a una marcha o a ir a una votación bajo la amenaza de que si no comes, no participas, no pagas. La llamada lista Tascón, que más bien debería tener otro nombre, pero ese fue el nombre que popularmente se le puso, en el cual una cantidad de personas aparecieron en una lista que eso le implicó la pérdida de su trabajo, la imposibilidad de poder ejercer alguna función en la función pública, alguna labor en la función pública, el desparpajo absoluto, la falta de sueldos motiva a que el funcionario sencillamente no acuda, ni no acude muchas veces porque ni siquiera tiene cómo pagar el pasaje para acudir a prestar sus funciones, independientemente que no hay gasolina, independientemente que no hay transporte público, independientemente de una serie de circunstancias, donde el jerarca, el funcionario de mayor jerarquía entiende que no hay personal suficiente. A veces tiene que dedicar uno o varios días a hacer una cola para conseguir un producto determinado, que si llegó el gas, o el día que llega el agua, o los cortes de luz fuera de Caracas, entonces, o el niño. Una cantidad de circunstancias que implica que todo lo que debe ser el régimen disciplinario, en tanto a la promoción no hay concurso, por lo tanto no hay ascenso. En cuanto a las prohibiciones que tiene el funcionario, algunas se le aplican, otras no, donde la renuncia ya ni siquiera se hace en persona y esperar que sea acordada, sino se envía por fax, se envía por email, se envía por foto desde otro país, y más le conviene al jerarca aceptarlo que hacer el trámite ante un abandono o no de trabajo. O sea, a la régimen disciplinario en la función pública en la actualidad, porque la pregunta específica en la actualidad, para mí técnicamente no existe. Debemos, insisto, así como terminé las palabras anteriores, nuestra idea debe ser rescatar esa ética del funcionario público, rescatar la noción de funcionario público, rescatar la noción de la carrera administrativa y aplicar sencillamente los preceptos constitucionales. Está al servicio del Estado y no de parcialidad política alguna.
los funcionarios públicos son los primeros, y cuando hablo de los funcionarios públicos me estoy refiriendo en este momento a los máximos jerarcas, son los primeros que deberían aplicar la ley. Sin embargo, voy a traer a colación lo que dice Francisco Delgado en su libro Chavismo y Derecho. El profesor Delgado dice, el derecho no es más que un instrumento. La Constitución se convirtió en un instrumento. La aplico cuando me interese, me baso en ella cuando me interese, y si no, sencillamente la hago a un lado. Es decir, no, el sistema, el régimen disciplinario está en el piso. Y disculpe mi optimismo. Gracias. No es que me aparte mucho de lo de José Gregorio, pero bueno, vamos a ser un poquito más optimistas y a levantar del piso la potestad disciplinaria sancionatoria de la administración. En primer lugar, cuando me pides que hable de la actualidad, realmente lo veo de dos maneras. Una primera manera que es viendo los orígenes y no, por eso no me refiero a la actualidad, sino al siglo XVIII, el surgimiento del Estado de Derecho, porque ahí es que empezaron a fundarse esas bases que están vigentes o deberíamos rescatar esa vigencia, que es el respeto a la legalidad, el respeto a ese orden jurídico. Sin un orden jurídico confiable, consolidado, no podemos hablar de ningún régimen disciplinario. Entonces, esa idea de igualdad promulgada en la Revolución Francesa era igualdad ante qué? Igualdad ante la ley, porque es un poco lo que decía José Gregorio. El que tiene autoridad debe respetar la ley, tanto el que tiene autoridad, el ministro, ese alcalde, el gobernador, el presidente, como el funcionario público que ocupe el menor cargo de la estructura jerárquica. Los dos son iguales, son igualitos. Entonces, eso que uno oye de que no, la ley no aplica para mí, la ley es para los otros, eso es totalmente falso. Si partimos de esa idea, entonces estamos en la anarquía absoluta, es una distorsión total de lo que en el siglo XVIII ya se comenzó y es lo que conocemos como el Estado de Derecho, la sujeción de la administración a lo que le está permitido hacer. ¿Y dónde está eso? En la ley. No hay que ponerse mayormente creativo, no tenemos que inventar muchas cosas, sino es volver a los orígenes y revisar esos principios, esas reglas básicas generales que nos sirven de pilares para poder fundamentar y poder hacer esa dinámica. El respeto a la ley es fundamental. Entonces, te decía que lo veía de dos maneras el tema de la actualidad. Lo que sí es actual, o lo que sí debemos actualizar dentro de todo este régimen disciplinario de por qué nosotros podemos someter a alguien, a un funcionario, a un procedimiento administrativo, porque no debemos olvidar que no puede haber ninguna sanción sin procedimiento previo. O sea, ya desde el punto de vista más teórico, más formal, este régimen sancionatorio se enmarca dentro de todo un procedimiento. O sea, no existe ni siquiera a los funcionarios de libre nombramiento y remoción, que es una falsa idea muy creíble dentro de la administración pública. No, que no, él era del libre nombramiento y remoción, pero lo terminaron sacando, coloquialmente hablando, lo terminaron retirando porque no cumplía sus funciones, no hacía esto, no hacía aquello. O sea, cuando tú ya le imputas una serie de faltas a esa persona, a ese funcionario de libre nombramiento y remoción, entonces es mentira, no lo estás removiendo, lo estás destituyendo, lo estás sancionando, entonces te tuviste que haber abierto un procedimiento administrativo previo a ese acto de destitución. Si no, esa remoción es totalmente una simulación de destitución y es un acto totalmente nulo. Pero entonces, regreso. La actualidad, la segunda visión de la actualidad va asociada a lo que apuntó José Gregorio. Ese funcionario que no llega temprano a su trabajo o sencillamente incumple de manera rutinaria con su horario de trabajo porque no había transporte público, porque estaba haciendo la cola para la bombona de gas y muchas otras circunstancias que deben padecer, deben soportar todos los días, entonces es como bien cuesta arriba que la administración pública empleadora
abra un procedimiento cuando ella misma sabe las razones por las cuales esta persona está formalmente cometiendo algunas faltas. Tendría que ser un poco más empático y conocer realmente, reconocer la crisis, la actual situación difícil en la que se encuentra, no solamente ese funcionario al cual quisiera o está pensando abrirle un procedimiento, sino al mismo jerarca. Seguramente también, de alguna manera, directa o indirecta, le salpica toda la crisis. Entonces, esa es la actualidad que yo veo. O sea, que ahorita la administración pública tendría que revisar bien cuáles son las razones por las cuales va a someter a un funcionario a un procedimiento sancionatorio que eventualmente pueda resultar con la institución. Porque pueden darse ciertamente faltas en su trabajo, pero si uno mete la lupa, cónchale, es como que muy malo, maluco abrir, ni siquiera imponer, abrir el procedimiento por esas causas. Ahora, si tú me dices que ciertamente este funcionario es una persona que comete actos antijurídicos libremente, diariamente, bueno, ahí están, en la ley están las causales para imponer las sanciones. Y aquí apunto otra cosa importante, la administración pública no puede ser arbitraria, no puede hacer lo que le da la gana, no puede retirar, no puede destituir a ningún funcionario porque le resulte incómodo. Ese funcionario incómodo no está previsto como una razón, como un motivo para que habilite, que le licencie a la administración para destituir a esa persona. Ya hace años yo escribí un artículo que se llamaba ¿Se puede destituir a un funcionario por pensar distinto? Y resulta que está plenamente vigente por todo lo que dijo José Gregorio. O sea, sencillamente, si no te alineas al sector oficial, entonces eres mal visto. Y entonces eres incómodo, eres antipático. Y eso basta para que ya seas sometido a un procedimiento cuando pocas veces lo hacen, porque en esos casos, en esos supuestos, de que resulte que un funcionario está siendo incómodo porque no quiere asistir a los actos que los obligan, no quiere esto y esto y esto y esto, no pasa ese checking, no lo pasa, entonces de una buscan la manera de que sencillamente le dicen, mira, no vengas más. Ese no vengas más, ¿cómo se traduce? Es que estoy votado, estoy destituido, ¿qué es eso? Sencillamente porque yo no estuve de acuerdo con esto y esto y esto y esto. Entonces, ese libre pensamiento es motivo de alguna sanción en la ley del Estatuto de la Función Pública. No existe. Entonces, el régimen disciplinario también forza a la administración pública a cumplir bien sus procedimientos, a hacer las cosas bien. Tú no puedes, es como un rompecabezas donde cada una de las piezas tiene un único lugar. Tú no puedes forzar esa pieza al rompecabezas dándole duro para que entre si tú consigues que esa realidad de ese funcionario no se corresponde o es ajena a un supuesto de la norma como un motivo para poder sancionarlo. Si ese motivo, si esa razón que esté en la norma no se cumple, entonces tu administración pública de alguna manera vas a viciar tu acto, porque definitivamente estás desviando, estás torciendo, estás malinterpretando la norma, porque es mentira que por pensar distinto pueda ser sometido a un procedimiento y mucho menos impuesto una sanción de destitución. Es absolutamente falso. Entonces, ¿qué estás haciendo tú ahí, administración? Tú estás creando un acto con desviación de poder, estás manipulando la finalidad que tenía esa norma, estás desvirtuando, estás desconociendo la realidad, estás viciando el acto de falso supuesto. De alguna manera, no te das cuenta, ese acto va a estar totalmente viciado de nulidad. Otro problema adicional que no lo hemos tocado es
la falta de reconocimiento de la nulidad de ese acto por parte de los tribunales. Eso es un problema mayor, eso da lugar a muchas horas de conversación. Pero ciertamente, si tenemos, o mientras comencemos a rescatar el Poder Judicial, los tribunales contenciosos administrativos, y le digan a la administración, mire, esto no lo puede hacer así, usted no puede seguir destituyendo bajo estas razones, esa razón no existe. Usted no puede concluir 2 más 2 es 5, porque es que el 2 más 2 es 4. ¿Qué pasa? Cuando los tribunales tomen esa iniciativa y consoliden ya esa postura, la próxima vez que la administración le corresponda sumar 2 más 2, no va a poner 5, va a poner 4. Y eso es lo que debemos ir. La administración los tribunales tienen que empezar a anular esos actos que ciertamente están viciados en nulidad. Tiene que aplicarse, es lo que decía un poco al principio, tiene que aplicarse la ley. ¿Por qué va a hacerse la vista gorda? ¿Por qué va a complacerse? Hay sentencias en esta materia y en general el derecho público que realmente ya uno no sabe qué pensar. Es como que, mira, te destituyeron, sí, pero adicionalmente no le pasó nada. Mira, tenías que haberlo destituido y además haberle quitado el último sueldo. No se trata de eso, se trata de hacer las cosas bien. ¿Y qué es hacer las cosas bien? Hacerlas legalmente, es cumplir. Entonces, si hay una persona, sencillamente, ya para terminar, sencillamente una persona que cometa cualquier hecho que no podamos nosotros inscribirlo, corresponderlo en los supuestos que están en la ley como causales de faltas para que pueda eventualmente imponerse una sanción, no puede la administración imponer esa sanción, porque es que no existe. O sea, tenemos que respetar el principio de legalidad, el principio de tipicidad de las faltas y sanciones. Y no lo digo yo, está expresamente en la Constitución. Es así. La administración tiene que hacer lo que le corresponde hacer, lo que puede hacer con base y fundamento en el ordenamiento jurídico aplicable. Porque esa es otra. Entonces, de repente se inventan una norma, como están viendo, entonces se inventan una norma y la aplican retroactivamente. No, tampoco así. O sea, al momento de que yo pensé distinto, yo manifesté públicamente mi parecer como funcionario, entonces no me puede aplicar la norma que tú estás trayendo hoy. No, o sea, tampoco. Entonces, esa es mi visión. Esa es mi visión. Ciertamente, coincido con José Gregorio, está muy golpeado el régimen. Seguimos ante una administración arbitraria que no respeta las normas en cuanto al régimen disciplinario. Todo funcionario que le resulte incómodo, espinoso, se lo quita de encima, sin importar mucho la formalidad y la ley los supuestos de ley, y esto conduce a una crisis que ciertamente profundiza más todo el caos en el que estamos. Retomando, como le gusta al profesor Manuel Rojas, la discusión con José Gregorio Silva acerca del alcance del derecho administrativo, me permito citar al profesor José Ignacio Hernández, que está en el público, quien en una oportunidad, en un curso que compartimos, decía que el derecho administrativo es voraz. Y para consolidar su dicho, recientemente recuerdo haber leído un trabajo de él que se llama El rapto del derecho civil por el derecho administrativo. Esto se da especialmente en Venezuela porque con un Estado hipertrofiado que quiere invadir todas las esferas comerciales, de libre competencia, de los contratos, es lógico que el derecho administrativo en Venezuela especialmente haya tenido ese carácter voraz que señala el profesor José Ignacio Hernández, y que en el caso del derecho funcionarial, bueno, también es una tendencia bastante universal, aunque algunos países ya han reconocido casi la total equiparación. Sin embargo, coincido en la pregunta concreta que es relativa al derecho al régimen disciplinario. Sí coincido en que es un aspecto que es propio de la función pública, distintivo de la función pública por mandato constitucional inclusive, porque precisamente la carrera administrativa es lo que distingue al funcionario público en esencia del trabajador ordinario regido
por la legislación ordinaria laboral. Porque la Constitución manda a crear un régimen especial para el ingreso, el ascenso, el retiro, la remuneración, y allí precisamente está, va a venir un elemento que es un contrapeso o una medida de equilibrio con la protección que implica la carrera. Y creo que, para no redundar y no repetir lo dicho por José Gregorio o por el profesor Trocconi, observo que quizás se nos está olvidando algo que es un plus. Es que la carrera administrativa es una doble protección. Es una protección para la administración pública y la comunidad, que es la que va a ser la que va a recibir el servicio. Es la idea de que entre el mejor porque participó en un concurso, es porque tiene cualidades y implica transparencia. La Constitución venezolana de 1811, primera constitución de rango nacional escrita en idioma español, preveía normas sobre carrera administrativa, hablaba de la igualdad de todos los ciudadanos para ingresar a la función pública, hablaba de que no existían títulos, que no se nacía con cargos, y que los cargos no eran heredables. Eso demuestra que el legislador venezolano, el constituyente venezolano, que además era génesis de la libertad y del nacimiento de la República, tenía claro esta institucionalidad que debe revestir la función pública. La otra cara de esa norma de carrera es que ese funcionario esté protegido. Como decía José Gregorio, que no es un sistema de botín. No importa que cambie el gobierno, el color, el partido, ese funcionario tiene que tener una estabilidad en su puesto de trabajo para que se sienta libre de actuar conforme a su criterio, conforme a las normas legales, como evidenciaba el profesor Trocconi, y que no va a ser removido de su cargo o destituido, retirado, si no es cuando cometa una falta de la que está tipificada en la ley, e incluso con un doble sistema de protección, que es tanto la estabilidad que se da al tener que ser oído dentro del propio órgano o ente, y luego posteriormente incluso recurrir de esa decisión de destitución ante un órgano jurisdiccional. Entonces, ese derecho disciplinario en materia funcionarial es el contrapeso, es un equilibrio, tiene que ver directamente con la carrera. Y la carrera tiene que ver con el concurso y con los ascensos. El problema en Venezuela es que desde hace mucho tiempo se está destruyendo, y yo creo que ya prácticamente no queda carrera administrativa. No se hacen concursos. Incluso se dictaron leyes, si no me falla la memoria, la ley del banco, la ley de instituciones financieras, que si no me falla la memoria, por ejemplo, declaró que todos los funcionarios de FOGADE eran empleados de libre nombramiento y remoción, y aquello dio lugar a unos despidos masivos, que recuerdo que José Gregorio era juez y fue uno de los que dictó las primeras sentencias. Pero vamos más allá, una serie de estatutos de personal de muy dudosa constitucionalidad, como los estatutos de personal de la Contraloría o de la Procuraduría General de la República, califican a una serie de personas, como por ejemplo el cocinero, como un personal de libre nombramiento y remoción, como un personal de confianza. Entonces, en la medida en que tú destruyes la carrera, en la medida en que tú desconoces las normas constitucionales que dicen que la regla es que los funcionarios son de carrera y la excepción son los de libre nombramiento de remoción y los contratados, que son excepcionales y temporales, o así deberían ser. Cuando tú no haces concurso y luego dices, tú no tienes estabilidad porque tú no hiciste concurso, tú estás haciendo un fraude constitucional, tú estás haciendo un fraude de ley, tú estás utilizando la norma constitucional que requiere el concurso para ingresar a la carrera, pero la estás defraudando porque por culpa del mismo Estado no se hace el concurso. Entonces conviertes al funcionario en un dependiente de tu voluntad arbitraria y no de la voluntad de la ley. Entonces, hablar en este momento de derecho disciplinario o del procedimiento disciplinario, del régimen disciplinario, suena hasta utópico, porque la mayoría de los funcionarios son de libre nombramiento y remoción por la simple circunstancia de que no se hacen las carreras o de que se califican erradamente cargos que no tienen esa jerarquía ni de confianza ni de alta autoridad,
por un estatuto, por una norma, por una circular interna o por un contrato, o simplemente porque todo el mundo entra por contrato, no se le reconoce estabilidad y el día que me eres espinoso, como decía Troconi, bueno, te vas y punto. Entonces, el régimen disciplinario es otra de las cosas que está destruida dentro del régimen funcionarial. El régimen disciplinario, repito, va aunado a la existencia efectiva de una carrera administrativa y es otra garantía de la carrera administrativa en el mismo sentido que dije anteriormente. Por un lado garantiza la probidad, el buen actuar de los funcionarios y por otro lado intenta frenar o poner coto a la discrecionalidad del jerarca. Ambas cosas van juntas y se destruyen juntas. Cuando usted destruye la carrera administrativa, usted está destruyendo el régimen disciplinario que ya perdió sentido porque la mayoría de funcionarios son libremente destituidos, amenazados, conminados y manejados a la discreción arbitraria, porque ya no es discrecional, es arbitraria del jerarca de turno al nivel que sea. Y esto no solamente se da en la administración pública propiamente tal, sino en todo el sistema de administración. O sea, también me refiero a los órganos administrativos del poder legislativo, del poder ciudadano e incluso del poder judicial. Al no existir la carrera, que es un mandato constitucional, no existe régimen disciplinario y hay un estado de anarquía prácticamente en el manejo de la función pública, por supuesto en detrimento manifiesto de los principios constitucionales de igualdad y por supuesto de eficacia y de idoneidad de la función pública en todos sus aspectos, ni siquiera en el aspecto administrativo, en el aspecto general de la constitución del Estado. Qué interesante lo que aquí... Ajá, Andrés, cuéntame. Ajá, para anotar otro puntico que es interesante también que se conozca, una manera que la administración pública ha encontrado para burlar o para apartarse de la aplicación no solo del régimen disciplinario, sino realmente de todo el estatuto, de toda la ley que protege a los funcionarios, es el famoso contrato. Entonces, lo que hacen es contratar a falta de concurso, lo que hacen es contratar a ese personal, pero lo curioso es que normalmente la duración de esos contratos no es de 3 meses, es de 6 meses y los van renovando cada 3 meses, cada 6 meses. Y al final, cuando ya a esa persona no les conviene, por no decir otra palabra, la respuesta es: se te venció el contrato, desconociendo incluso elementales normas laborales. Entonces, tú puedes conseguirte una persona que ha tenido 3, 4 años con puro contrato, ha tenido más de 6, 8 contratos, y al final, no, mira, es que se te venció el contrato. O sea, elementales normas, incluso laboral, porque para no entrar en el súper complejo y profundo tema de los contratados en la administración pública, ya sabemos que es régimen laboral, pero es que aún así, un empleado bajo esas condiciones, sabemos que es un trabajador a tiempo indeterminado. Pero entonces aquí, no, mira, le sacan a esa persona de su contrato, no, mira, es que tú firmaste contrato hace 3 meses, se venció en los 3 meses, no, pero es que tengo 5 años, 4 años. No, se te venció el contrato. Y ahí lo liquidan. Y se utilizan esos contratos, se utilizan esos contratos como forma para tener al funcionario represado, como yo digo muchas veces, amarrado por el estómago. Amarrado por José Gregorio. No solamente eso, que si nos vamos al texto estricto de la ley, el contrato no debería existir solamente en aquellos casos muy específicos de una función altamente especializada y que no constituye un cargo ordinario. Es decir, ni siquiera debería existir contrato en la función pública. Entonces, quería... Salvo una... O sea, es una fórmula muy excepcional el tema del contrato, que se ha convertido hoy en la regla de la administración pública, siendo más bien la carrera administrativa la excepción, cuando nuestra Constitución nos dice exactamente que la regla es la carrera administrativa. Y de hecho, vemos cómo entonces, ese ejemplo que ponía Ramón Alfredo, que hoy lo estamos viendo en muchos, sobre todo en las contralorías estadales, donde
cuando establecen su reglamento, su reglamento de personal, entonces todos los cargos son de libre nombramiento y remoción basados en que todos tienen que tener secreto, la obligación de discreción. Sí, no, Bueno, pero pero eso es que sí es un error ese es un total. deber, ese es un deber, es un deber de todos los funcionarios públicos. Todos los funcionarios públicos de carrera o de libre nombramiento y remoción están obligados a ser discretos con la información que manejen en aras en aras de la función que prestan. Entonces, por supuesto, eso que dice Ramón Alfredo, que José Gregorio y Andrés lo han explicado además magistralmente, resume un poco lo que estamos viviendo en Venezuela. Una función pública que ha perdido por completo el derecho a la carrera, el principio de la estabilidad, y entonces el régimen sancionatorio es una cosa absolutamente laxa. Veo más bien un derecho laboral que entonces el patrono en el sector privado no tiene la capacidad de disponer del personal, porque entonces tiene que ir a la Inspectoría del Trabajo, tiene que hacer un procedimiento administrativo. Yo una vez le echaba este cuento al profesor Eduardo Jorge Prats de República Dominicana, y él me decía, bueno, es que ustedes en Venezuela, por lo que estoy viendo, su derecho laboral está funcionarializado y su derecho funcionarial está laboralizado. O sea, esas son las absolutas locuras que estamos viendo en Venezuela y que estamos, la verdad, obligados a trabajarlas y a denunciarlas y a Peor alzar la voz todavía, cada vez que podamos, ¿no? Yo sabía que peor, este tema, ajá, peor todavía, Manuel. Si le aplicáramos la LOCIMAT a cualquier organismo de la administración pública, No lo un cumple. tribunal, nada más que por la silla, es suficiente para que la no lo clausuraran. cumplen, Si el ninguno. particular llegara a ser una Raspado todo, milésima así es, parte de esa falta, lo clausura y pone multa. La administración pública está totalmente así mismo es. apabullada, el funcionario está disminuido, maltratado. Bueno, no, para ellos no existe derecho, pues. Es con lo que decía Sí, al así es. principio, la ley, la ley no es para mí, la ley es para los otros. Exactamente, a un estilo absolutamente, bueno, totalitario, absolutista. Y eso entonces, fíjense, nos lleva a una tercera pregunta que yo les quiero hacer para cerrar estas jornadas. Con todo esto que hemos visto, con todo esto que hemos hablado, ¿cómo ven ustedes el futuro de la función pública en Venezuela? Porque fuera de nuestro país se está hablando del futuro de la función pública, viendo cómo se está dinamizando el mundo con las tecnologías. Nosotros vemos, por ejemplo, cómo en otros países la función pública cada día se acerca más a las nuevas tecnologías, se acerca incluso a la inteligencia artificial. Vemos, hace poco, yo lo decía cuando abrimos estas jornadas, que en esta cátedra de Brujería estuvo hablando con nosotros un profesor español, que es el director del posgrado en inteligencia artificial de la Universidad de Castilla-La Mancha, ¿okay? El profesor Isaac Martín, y él nos decía que en España, por ejemplo, y en Europa, bueno, la visión de la función pública está cambiando por completo, porque la robótica, la inteligencia artificial está cambiando las cosas. Ese funcionario que hace 5, 10, 15 años estaba como funcionario para abrir una puerta, por ejemplo, o para ser ascensorista, o ya hoy día en el primer mundo que hay carros autónomos, vehículos autónomos, pues ese funcionario ya deja de tener sentido. Entonces la función pública también tiene necesariamente que variar su perspectiva y que variar su visión. Ya no es esa función pública que conocimos, sino una función pública con una nueva visión, un funcionario público que debe tener ciertas herramientas para poder sumarse a esa tecnología, a esas nuevas visiones del mundo. Pero en Venezuela, con todo lo que aquí ustedes nos han explicado, estamos un poco lejos, lastimosamente, de eso. Hay que luchar para llegar a eso y estamos haciéndolo, pero creo que primero hay que lograr otras cosas. Entonces, yo quiero aquí pedirle, y muy breves para entonces terminar, porque esta es la última parte de estas jornadas y con esto cerraríamos. Yo quiero arrancar entonces con el profesor Ramón Alfredo Aguilar. ¿Cómo ves, Ramón, el futuro en Venezuela de la función pública? Bueno, la pregunta no sé si es capciosa
o si es auténtica. Es muy auténtica, pero no deja de ser capciosa. El Pero futuro, sí es auténtica, sí es auténtica. el futuro de la función pública está integrado al futuro propio del Estado venezolano. Si no existe un cambio estructural del Estado venezolano, de la conformación política, de la conformación ideológica, que parte incluso de la educación, de la formación de los trabajadores y de los funcionarios, de la idiosincrasia que elimine la idea cleptocrática con la cual se está gobernando, no vamos a tener ni un cambio de Estado, ni un cambio de sistema político, ni un cambio de la función pública. Cuando existan instituciones que respeten la ley, que respeten la Constitución, que tengan un poquito de amor por el país, entonces esos funcionarios van a tener que engranar, como decía el profesor Trocconi, simplemente en la norma jurídica. Yo creo que ni siquiera hacen falta grandes cambios jurídicos, habrá unas que otras normas que modificar, pero la estructura, más allá de lo que dice la ley, es un tema moral, es un tema ético, es un tema de compromiso social, de compromiso político, de compromiso institucional. Cuando un profesor universitario gana $2, como estamos hablando, cuando un funcionario público en un registro gana $3, y es muy difícil visualizar ese futuro de la función pública. Más allá de la robótica, el tema es que en Colombia usted notaría, autentica un documento, el mismo día lo presenta por internet, paga por internet en una cantidad mínima, ni siquiera $3, $4, y en 2 días le llega el documento apostillado. En Venezuela la burocracia hace imposible registrar la venta de un vehículo, la venta de un inmueble. Y es porque los funcionarios están inmersos en la corrupción porque es su modus vivendi. Entonces, el futuro de la función pública se va a dar cuando se respete la ley, simplemente. Aunque simplemente porque suena simple, pero obviamente que en la realidad está en que tengamos un Estado que no esté hipertrofiado, que sea más pequeño, donde se hagan los concursos públicos, de que la gente lo pueda ver, de que haya igualdad de condiciones, de que se dé crédito a la meritocracia. En ese momento tendremos un buen futuro de la administración pública, con un buen salario, no habrá una competencia aceptable entre el sector público y el sector privado, como ocurrió en algunas épocas, y cuando la pensión sea digna, como manda la Constitución, entonces un funcionario podrá trabajar en la administración pública y jubilarse o pensionarse en la función pública porque sabe que su futuro en la tercera edad o de adultez mayor va a estar garantizado. Entonces, en este momento, Manuel, que un poco jocosamente te preguntaba si la pregunta era capciosa, la función pública no existe o existe el Estado, la forma de conducir el Estado, y decirlo claramente, si no hay un cambio de gobierno, no cambio de las personas del gobierno, sino de la forma de gobernar, de la forma de respetar la institucionalidad y respetar la Constitución. Como decía, yo creo que no hacen falta grandes cambios legislativos, ni porque leyes en Venezuela tenemos creo que más que en cualquier parte del mundo. El problema es que no se cumple. La Constitución es clarísima en materia funcionarial. La Constitución habla claramente de cómo debe funcionar el régimen de carrera. Si ese régimen de carrera funcionara con los méritos, con las responsabilidades, la idoneidad que habla la Constitución, listo, tuviéramos un maravilloso futuro, no solo de la función pública, tuviéramos un maravilloso futuro de país, que es lo que todos los que estamos acá, que somos profesores universitarios, estoy seguro tenemos en el corazón cuando vamos a las universidades a intentar compartir y discutir conocimientos y a impulsar a que otros nos superen en la evolución y la búsqueda de conocimiento, en la ciencia del derecho y al fin y al cabo, bueno, de la justicia, que es el fin último aquel, y la paz social que aprendíamos en los primeros años de nuestra carrera de introducción al derecho. Manuel, coincido con el profesor Ramón, lamentándolo mucho, el futuro, al menos inmediato, no lo veo muy prometedor, más allá
que Dios quiera se produzcan cambios estructurales y cambios importantes, se necesitan jerarcas con modelos conductuales totalmente distintos a los actuales. No puede ser que un funcionario lo que vea en la oficina es el raqueteo, la corrupción, y no que se lo cuenten, es porque lo ve hasta su jefe y el jefe del jefe, hasta llegar a las máximas instancias jerárquicas, ver cómo esa corrupción drena y inunda todo la oficina. Hasta que ese cambio no se produzca, no hay un futuro prometedor. Igualmente, hasta que no se reconozca, no se actualicen los sueldos, lo que voy a la primera pregunta, que los tres coincidimos en que es una iniciativa, un incentivo, un llamado a la corrupción, el régimen económico actual. Hasta que eso no se corrija, seguirá la corrupción, porque la gente tiene que vivir. Y es así de fácil, la gente tiene que vivir y de alguna manera tiene que buscar el dinero para poder llevar el pan a su casa. Entonces, hasta que un funcionario no se sienta a gusto, no se siente realmente recompensado y que no ande mirando a los lados para buscar su sobrevivencia, vamos a tener problemas. Podemos formalmente apuntar varias ideas, un poco lo que tú decías, bueno, vamos a una iniciativa de reformar la ley, incluir la tecnología, esa notificación personal que siempre ha sido una traba para la prosecución de los procedimientos. Entonces ya vamos a flexibilizar esa parte, vamos a hacerlo más fácil, vamos a un correo electrónico, otra manera más rápida, más eficiente. Se puede incorporar tantas exclusiones que tenemos actualmente en la ley. En la práctica no son así, porque esos funcionarios que supuestamente están excluidos legalmente, en la práctica no están excluidos, van al régimen de la función pública. Entonces, bueno, vamos a eliminarlo. La ley perfectamente se puede ajustar a las nuevas realidades, y esa es un poco la idea de la evolución legislativa, tomar las realidades, las situaciones prácticas y llevarlas al plano legal, que convertirlos ya en mandatos, en reglas legales. Pero eso también presupone un cambio importante a nivel legislativo, de gente con conocimiento, gente con entusiasmo de querer hacer las cosas bien, totalmente ajenas a parcialidades políticas, porque la reforma de la ley del estatuto no puede hacerse pensando en un norte político, porque no tendría sentido. Imagínate tú las distorsiones y los vicios que se crearían en la ley, sino tiene que ser una ley realmente amplia que reconozca los adelantos que de cierta manera se han hecho a nivel jurisprudencial y que se incorporen conjuntamente con estas realidades que te estoy diciendo y que hemos hablado, que no están en la ley perfectamente. Muchas se pueden incluir en la ley y hacer algo más potable, algo más fácil, algo más sencillo, esta dinámica del funcionario, darle garantías. Y la administración pública, si se le puede ayudar en algún sentido, en que deje de hacer las cosas mal, bueno, vamos a ponérselo más fácil, que sepa que tiene que hacer las cosas bien, que esté todo, las reglas bien definidas, y que le cueste mucho hacer trampa, que deje la arbitrariedad, que trate de hacer las cosas conforme a lo que esté legalmente previsto. Bueno, quisiéramos también escuchar entonces a José Gregorio Silva, a ver cómo ve el derecho o el futuro en Venezuela de la función pública. José Gregorio. Escuchándolo, tengo una tormenta de ideas, ¿no? Venezuela, al igual que muchos países latinoamericanos, han sido el mejor o el peor ejemplo de la noción sarcástica de burocracia, que consiste en convertir lo fácil en difícil a través de lo inútil. Somos pioneros, somos avanzada punta de lanza en esto. Sin embargo, no todo es negativo. Yo veo a Venezuela, dentro de mi visión, y por eso una circunstancia por la cual no abandono muchas luchas. Mi visión es la Venezuela próspera, la Venezuela pujante, la Venezuela del futuro. Eso incluye también a los funcionarios públicos. La incorporación de las TIC
en la administración pública nos obliga a tener una visión distinta al funcionario. Ya lo discutimos en este mismo espacio cuando estamos hablando en el libro donde también participaste, Manuel, de tecnología en derecho administrativo. Eso es el futuro. Tarde o temprano tendrá que seguirnos, llegar. Yo espero en la noción de esta Venezuela de futuro un estado mínimo, no este estado hipertrofiado que dijo Alfredo, dentro de ese estado mínimo funcionarios capaces, funcionarios que quieran al país, funcionarios que quieran, que amen su profesión, y eso es a nivel no solamente de la carrera administrativa, de la función pública, sino en la noción funcionario general. El funcionario que ame y que respete lo que hace, y ya eso sencillamente nos va a llevar a una mejor administración, a un mejor funcionario público y a cumplir lo que ya la Constitución dice y la ley lo dice. No necesitamos cambio legislativo. Tenemos lo suficiente para que seamos, en ese sentido, un país de avanzada, un país de primera. Necesitamos cambiar mentalidades, necesitamos cambiar la noción que tenemos muchas veces incrustada en nuestro ADN y saber cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestras funciones, cuál es nuestro alcance y cuáles son nuestros deberes. Eso nos va a llevar necesariamente a una mejor función pública, en consecuencia a una mejor administración, a un buen Estado, y lo que no estamos, o todo, además, todo funcionario público también es ciudadano, nos va a hacer sentir y actuar mejores como ciudadanos. Qué buenas palabras las de ustedes tres. De verdad que yo les voy a comentar algo al final sobre lo que es mi visión de la función pública, el futuro de la función pública en Venezuela, pero antes, tomando una idea que tuvo José Gregorio Silva antes de comenzar esta sesión, la profesora Rociel Grisanti está aquí con nosotros y también está el profesor Iván Paredes. Ambos no solamente han sido miembros activos de la revista Derecho Funcionarial, que han ido escribiendo en la revista, sino que además fueron parte de estas jornadas. Yo quisiera preguntarle a la profesora Rociel Grisanti que se tome, por favor, un momento de su tiempo y que nos cuente también un poco esto mismo. ¿Cómo ve la profesora Rociel Grisanti ese futuro de la función pública en Venezuela? ¿Qué tal? Saludo, profesor Manuel Rojas, y saludo a los demás profesores que están presentes acá en esta plataforma. Adelante, hermano. Bueno, básicamente lo que quiero es ratificar un poco las palabras que fueron hace un rato expuestas por los tres profesores, mi reconocimiento a cada uno de ustedes. Y bueno, en particular porque han sido mis maestros y profesores también en la Universidad Central, en el marco de la especialización. En particular, bueno, considero que tal cual la función pública actualmente transita por un tiempo bastante oscuro. Lo había comentado en mi ponencia de la semana pasada, en mi exposición, que bueno, básicamente la función pública está pasando por momentos difíciles en general, a pesar de que me correspondió conversar sobre el régimen disciplinario de funcionarios públicos, pero considero que es una realidad, es una realidad palpable. Adicionalmente, el deterioro tan patente en la función pública naturalmente nos afecta a todos los ciudadanos, por cuanto necesariamente en nuestra actividad cotidiana tenemos contacto con la administración. Y bueno, básicamente lo que considero es como una propuesta para el mejoramiento de la administración pública a futuro. Creo que lo que deberíamos tomar en consideración es el rescate de la idea de la carrera, ¿okay? como elemento de suma importancia, rescatar la meritocracia, en particular el reconocimiento de los méritos del funcionario público que va acumulando a lo largo de su carrera, y en particular reconocer que básicamente la carrera es el elemento que nos puede garantizar una administración pública sana y, como diría el profesor Carlos Luis Carrillo, sentido. Creo que allí, en el respeto de la carrera, en el respeto de los principios que nutren a la función pública, en el respeto a la legalidad por parte del funcionario público en el marco del ejercicio de sus funciones, creo que está la clave del mejoramiento de la administración pública el día de mañana.
el respeto a los derechos fundamentales, a la Carta Magna y el respeto al principio de legalidad. Y bueno, como nos decía el profesor Antonio Mules Cahuel, la legalidad y a sus implicaciones. Gracias, Iván. Muchas gracias, profesor Iván Paredes, de esas nuevas figuras del derecho público venezolano que están descollando. Y que, como les decía, muy activo en el tema funcional. Yo le había hecho también la pregunta a la profesora Rosibel Grisanti, porque además, como fueron parte de estas jornadas en homenaje a la revista de Derecho Funcional, y hoy estamos culminando estas jornadas en el marco de la cátedra del aula virtual Bruder Carías. Profesora Rosibel Grisanti, primero nuestro saludo, nuestro afecto, nuestro cariño, nuestro agradecimiento por estar aquí con nosotros, y queremos preguntarle muy brevemente, ¿cómo ve usted el futuro de la función pública en Venezuela? Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta participación. Me tomaron un poquito fuera de base porque era de espectadora. Yo pienso que ahorita... Fue idea de José Gregorio Silva, que sí, quería agarrarla así de sorpresa. Ah, ya veo. Bueno, pienso que como todo ahorita en este país y en el mundo ha sido un reto hasta para la misma función pública con poder prestar servicio en esta situación, en primer lugar ante la pandemia del COVID y específicamente en Venezuela se unen otras circunstancias que han mencionado hoy, como por ejemplo el problema del transporte, la gasolina, los bajos sueldos. Entonces hay una realidad que ha hecho que la administración pública, el verdadero servidor público, el que va a prestar servicios, a cumplir con sus funciones, que los hay, porque soy testigo de eso, se haya reinventado. Pues entonces, vemos situaciones como el teletrabajo en la administración pública, como lo hay en la empresa privada, y esto es quizá novedoso, porque entonces ya no es exigirle al trabajador que vaya todos los días, sino que cumpla con sus funciones. Entonces, muchos lo están haciendo desde su casa, sobre todo los que no tienen que ver con la atención al público, sino, bueno, ir sacando su trabajo, el trabajo el mismo que hacen en la oficina, lo hacen en su casa, lo envían por correo, y eso está funcionando en muchos organismos públicos. Entonces, en ese aspecto, quizá positivo, pues, de un poco también adecuarse a esa realidad en la función pública. Claro que ahorita muchos factores que han mencionado los ponentes de hoy en sus valiosas intervenciones juegan en contra del servidor público, de prestar ese servicio con idoneidad, con buenos sueldos, porque es fundamental contar con una buena remuneración y sabemos que ahorita no solamente en los organismos públicos, también lo vemos en la parte de la educación, es difícil la prestación de cualquier servicio público. Pero bueno, rescatando esas cuestiones positivas, creo que también entonces habría que plantearse la prestación de las funciones por parte de los que trabajan en la administración pública a través de estas novedosas herramientas que ahorita se está utilizando. Pues mucha gente se queda en su casa, no puede salir o no quiere salir por razones de salud, pues para protegerse, pero cumple con su función. Entonces ya lo estamos viendo a nivel universitario, por lo menos en la Universidad de Carabobo, en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, dando clases a través de internet, de las plataformas que permiten estar en contacto con los alumnos, y en los organismos públicos también muchos funcionarios públicos están prestando sus servicios también desde su casa, teletrabajo, cumplen con las asignaciones, hacen reuniones también por internet. Entonces pienso que ese aspecto positivo lo podemos resaltar actualmente en lo que es la función pública en Venezuela. Y bueno, no, estoy a la orden, cualquier otra pregunta o cualquier otro aspecto que pudiese yo aportar, pero realmente pienso que como estamos hablando de esta actualidad, quizá un poquito ver ese aspecto positivo, aunque todo lo que han dicho los ponentes, estoy de acuerdo, pues es una situación bastante preocupante la que está atravesando ahorita la función pública en Venezuela. Bueno, profesores, muchas gracias, profesora Rosibel. Vamos entonces
a ir dando un cierre, no solo a esta jornada, sino a las jornadas, en homenaje a la revista Derecho Funcional. Una sola cosa quiero agregar a todo lo que ustedes han dicho. La función pública está pasando por su momento más crítico. El profesor Ignacio Hernández aquí nos escribe que la reconstrucción del Estado administrativo en Venezuela parte de la reconstrucción de la función pública. Y es así. Y es así. Porque al final del día, ese Estado fallido que estamos viendo en Venezuela tiene que ver directamente con sus funcionarios. Porque el Estado son sus funcionarios. El Estado son esas personas de carne y hueso que actúan bien o actúan mal, que cumplen la ley o la incumplen, que deciden actuar conforme a derecho o al contrario deciden romper el Estado, con el Estado de Derecho. Entonces, lo que de la función pública sea, va a ser el futuro, no solo de la función pública, sino del país, de la república, de la nación. Entonces, de nuevo, la reconstrucción del Estado administrativo pasa por la reconstrucción de esa función pública. Ahora, todos estos elementos negativos que hemos visto, están ahí, pero mientras hayan hombres y mujeres que estemos dispuestos a alzar la voz, dispuestos a hacer esas denuncias, dispuestos a trabajar académicamente, trabajar en otros casos para reconstruir eso desde la política, desde sus trabajos, de sus instituciones. Mientras haya una revista de derecho funcionarial y unas personas que estén dedicados como ustedes, a hablar de estos temas, a escribir de estos temas, pues la función pública en Venezuela va a tener futuro, porque el futuro pasa porque los que quedemos aquí o los que están afuera, pero pendientes de Venezuela, estemos queriendo darle al derecho administrativo y concretamente al derecho de la función pública en Venezuela, darle piso, darle seguridad, darle estabilidad, darle a la administración pública una función pública efectiva. Entonces, el derecho a la función pública pasa porque desde la academia y desde todos los espacios posibles luchemos porque esto que hoy no tenemos, pues luchemos para que lo tengamos nuevamente como alguna vez lo tuvo Venezuela. Con esto culmino. Yo quiero dar las gracias nuevamente a los profesores José Gregorio Silva, al profesor Ramón Alfredo Aguilar, al profesor Andrés Toconis, a su vez también al profesor Iván Paredes, a la profesora Rociel Grisanti. Yo quiero también dar las gracias a todos los que están conectados con nosotros el día de hoy. Muy especialmente, comienzo con los agradecimientos de nuevo con FUNEDA, con la doctora Belén Ramírez Landaeta, quien dio la oportunidad para que existiera la revista de Derecho Funcional. La revista de Derecho Funcional hoy es lo que hoy nació y está gracias a la doctora Belén Ramírez, pero también gracias a CIDEP, al Centro para la Integración y el Derecho Público, Antonio Silva, Gabriel Cira, a todo ese equipo maravilloso de CIDEP que ha sido un bastión fundamental en esta nueva etapa de la función pública. Agradecer también esta labor tremenda que está haciendo la Fundación Universitas, a Julio, a Alessandra, a Natalie, a todo ese equipo que le ha dado a estas jornadas, a la cátedra, al aula virtual Brur Carigas, ese bastión no solo tecnológico, sino institucional. Y de nuevo, gracias a todos ustedes por perseverar, por seguir adelante, por seguir queriendo dar clases, seguir queriendo dar charlas, ese trabajo que vienen haciendo todos ustedes, para nosotros es muy importante. Con esto culminamos estas jornadas en homenaje a la revista de Derecho Funcional, no antes sin invitarlos a todos a participar en la revista, a escribir en ella. Pueden escribir mandando sus artículos al correo rdf@funeda.net. Ahí recibimos los trabajos para que ustedes puedan escribir y de nuevo luchar por esa función pública que necesitamos para tener un Estado y un país y una república en Venezuela que sea como lo que debe ser, como lo dicta la Constitución.